¿Qué tal? Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. Como siempre, deseo que Dios prospere tu vida, prospere tu alma y ponga paz en tu corazón. Hermano mío, hoy vamos a concluir el tema del sistema económico de Dios. Nos toca mirar la parte número 6 y hoy será el colofón de todos los 5 videos anteriores. De antemano, sé que dirás que es muy largo, pero déjame decirte que necesitamos tener el mayor conocimiento y la mayor claridad posible de cada asunto para no dar tumbos. Entre más conozcas con mayor claridad un tema, lo comprendes y lo vives. Bien, entremos pues en materia de la enseñanza. El sistema económico de Dios lo hemos checado y lo hemos mirado con un fundamento en la aplicación al pueblo de la Biblia, al pueblo de Israel. Lo pusieron por obra en los tiempos de los templos y hoy en día lo siguen poniendo por obra y a la vez siguen teniendo los mismos resultados que de antaño. Pero ¿qué tenemos nosotros que mirar con este sistema económico de Dios como cristianos? Por ello necesitamos saber qué relación hay con el cristianismo. Quiero decirte que hay quienes están a favor de aplicar este sistema y hay quienes están en contra de aplicarlo. Ambas partes tienen sus razones o dicen sus razones. Eh, los que están en contra ignoran toda la enseñanza que has visto en los 5 videos anteriores y los que están a favor toman algunas partes bíblicas y podrás mirar que hay alguna referencia en los videos anteriores de aplicarlo. Pero desafortunadamente, al no tener la totalidad del tema, pues hermano mío, tú como creyente de congregación te desesperas y viene a tu mente pensamientos negativos y sientes que te están despojando de ello. ¿Por qué? Porque los que están a favor no te dan un buen número de porciones bíblicas o un tema desarrollado a través de la escritura para sustentar lo que piden. Pero ¿existen registros bíblicos en el Nuevo Testamento que nos apoye a los 5 videos que enseñamos anteriormente, que vienen en su mayoría del Antiguo Testamento? ¿Cómo funcionaba la economía de la iglesia primitiva? ¿Cómo era esto? Quiero decirte, hermano, que cuando comenzó a formarse la iglesia cristiana, el templo de Jerusalén, el segundo templo, el templo de Israel, todavía estaba en pie. Y la mayor parte, o por no decir todos los cristianos que eran de origen judío, iban al templo, ofrecían sus sacrificios, ofrecían sus holocaustos, cumplían sus votos e iban a las sinagogas a escuchar la enseñanza de la Torah. Sí, hermano, eso quizás no lo sabías, pero déjame decirte que los primeros años del cristianismo fueron solamente judíos. Por lo tanto, ellos se reunían entre los hermanos, hablaban de Jesús, todavía no existía el Evangelio, no existía ninguna carta del apóstol Pablo, ni un solo Evangelio. Todos lo usaban para enseñar, era los libros de la ley, o lo que le llamas tú Antiguo Testamento. Cuando no pudieron ser compatibles
los nuevos conceptos que había en la mente del cristiano judío y los conceptos que se enseñaban en las sinagogas en Israel, hermano, comenzó a haber cierta separación hasta que llegó un momento en que se separaron totalmente los judíos cristianos de los judíos tradicionales. Esto ocurrió aproximadamente por ahí en el año 50 y se va haciendo poco a poco separación porque todavía en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios encontramos destellos de que todavía se reunían judíos entre las congregaciones gentiles. Cuando aumentaron los gentiles, hermano mío, también hubo problemas en su interior de la iglesia cristiana, donde comenzaron algunos judíos a querer implementar conceptos de la ley en el gentil y hubo problemas. Creo que si tú has leído varias veces las cartas del apóstol Pablo, vas a encontrar esto, aún en todo lo que es Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Así que, hermano mío, los judíos cristianos seguían cumpliendo la ley y la siguen cumpliendo hoy en día. Pero déjame decirte, cuando la iglesia se hizo gentil, así que la iglesia se ingresó al mundo del Dios de Israel y comenzaron a caminar. Vayamos viendo, hermano, las porciones bíblicas que están registradas en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Vamos a mirar, hermano, que sí hay registros y que Jesús habló del funcionamiento de las cosas. Mateo 10, verso 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermano, cuando leemos aquí, el escritor del Evangelio de Mateo dice que Jesús los comisionó y les dijo por dónde ir y qué predicar. Y también les dijo: no os proveáis recursos, no lleves oro, plata ni cobre. No quiere decir, hermano mío, que Jesús les dijo a sus discípulos: tienen que hacer voto de pobreza. No, hermano. Dice el texto, el verso 10 al cierre, dice que el obrero es digno de su alimento. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decirte, mi hermano, que a donde quiera que ellos llegaban y eran recibidos, a las casas donde llegaban, los alimentaban, los sustentaban, les proveían lo que necesitaba. Les dijo: no lleves 2 túnicas, no lleves un par extra de zapatos, no lleves extra nada. Te proveerán lo que necesites. Ese es el principio de este texto. Los que escuchan y creen proveerán de lo que necesite o de lo que es necesario para terminar su carrera. Dirás, hermano, pero es cuando comenzó el Evangelio. Y hay un dato muy interesante, hermano, que necesitamos mirar. También que la Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a ir al verso, le da algunas instrucciones. Y hay un dato muy interesante, hermano, que necesitamos mirar. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues les
la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hermano, cuando San Pablo le hace mención a Timoteo de los ancianos, no se refiere a los ancianos centrados en años, no, sino a aquellos que eran los líderes de la congregación, los que se encargaban en ministrar, en enseñar, en predicar, los que se encargaban de servir el alimento espiritual a los reunidos. Y dice, no, dice, por eso la escritura dice, no pongas bozal al buey con trilla y digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir, hermano? Que así como en el mundo físico, tu trabajo terrenal tiene que ser remunerado. Si te dedicas mayormente o te dedicas de tiempo completo o tu trabajo es la predicación de las cosas de Dios, la administración de lo espiritual, la misma congregación tiene que sustentarte, darte tu salario a cambio de lo que recibes. Hermano, no hay por ningún lado voto de pobreza para los predicadores. Lo que hay son malos entendidos. A veces piensas que tienes que hacer un voto de pobreza porque Jesús dijo, no lleves oro, no lleves plata. No, hermano, es una sacada de contexto la información. No era voto de pobreza, no. Era que fueran responsables los que reciben el evangelio del sustento de los que les llevan el mensaje. Porque hoy en día, 2024, abundan las congregaciones que solamente reciben el mensaje espiritual, pero no le proveen nada al que les da el mensaje. Sí, es verdad. Así que seguimos en esto. ¿Quiénes son los que van a proveer para su enseñado? El problema es, hermano, que la mayor parte de congregaciones, la membresía, no tiene un conocimiento amplio, ni mucho menos de profundidad de las cosas de Dios. Solamente andan como los barquitos de papel, así, por encimita del agua, soplados por cualquier viento para la dirección donde sople, para allá se va. Por eso tenemos tantos problemas en la comunidad cristiana. Cada quien saca su doctrina, cada quien saca su regla y se arma un merequetengue en todas las cosas. Vayamos a lo que es la escritura. Cuando el creyente entiende, lo mete a su corazón y en su mente está bien claro el concepto, comienza a vivirlo y a ponerlo en práctica. Los creyentes que son conscientes de lo que te estoy diciendo, se ponen en práctica y cumplen su responsabilidad. Dirás, hermano, es que no me lo den un texto que me diga así bien claritititito. No, hermano, no necesitamos que nos diga un texto que diga tienes que mantener al pastor o al ministerio. No. Seamos conscientes. Se supone que nosotros venimos imitando la fe de los antiguos. Buscamos el ejemplo en el pueblo de Israel cuando caminaba rectamente con Dios. Buscamos en la iglesia primitiva cuando caminaba rectamente con Dios. Hermano, vamos a ver este concepto. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso 44, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Ah, hermano, yo sé que lo has leído más de 4 veces ese texto y te quedas. Y recuerdo a un hermano que hace muchos años cuando yo comencé me dijo, yo estoy decepcionado porque no dan cumplimiento a este mandamiento donde dice que los que todos habían creído tenían las cosas en común, vendían sus propiedades y se las daban, las repartían a según los necesitados. Dice, yo soy una persona necesitada, no tengo casa donde vivir. Y en un momento me quedé y dije, bueno, sí es cierto, la Biblia dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se aplica hoy en día? Nunca pregunté. Hoy en día te voy a explicar, hermano. Cuando lees esta parte, hermano, estamos viendo que es en los tiempos del inicio del cristianismo, donde solamente judíos eran los creyentes. Sí, solamente judíos. Y hermano, es verdad, cuando nace el amor de Dios en tu corazón y amas a Dios y amas a Cristo por lo que hizo por ti, por la enseñanza que te da, y amas a tu hermano en la fe, cuando tu amor es genuino, tu corazón es noble y es compartido. El problema es de que a veces no estamos equilibrados. Mira, en aquel tiempo había muchos que tenían bienes. Podemos me recordar a el que bajó el cuerpo de Jesús, se me olvida su nombre, era un hombre importante, era un hombre de economía. Hermano, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y quiero detallarte aquí un poquito. Cuando vemos esto, tenemos que tener en cuenta que la Biblia menciona una ley. Sí, sí, una ley le dieron a Israel con respecto a las propiedades. Que esta ley, vuelvo a insistir, pocos, muy pocos cristianos saben de ella. Quizás han escuchado un lejano concepto cuando oyen la palabra jubileo, pero no han investigado cómo funcionaba. En el pueblo de Israel, hermano mío, la ley decía que cada 50 años regresarían todas las cosas a su propietario original. Cuando Israel tomó posesión de la tierra, se repartió. Y la tierra en Israel no se puede vender a perpetuidad. Conforme a la ley de Dios, no se puede vender a perpetuidad. Así que el hermano Rubén no podía venderle sus tierras al hermano Judá y decir, todas son tuyas, ya me quedé sin nada. Podía darlas en renta, que eso es diferente. ¿Sí? La regla era que si tú tenías una tierra y no querías trabajarla, o vino la desgracia y te necesitabas urgentemente dinero o economía para salir adelante, ibas tú y ofrecías en venta tu tierra, pero no es a perpetuidad, no es cambio de propietario del terreno. Era el derecho a hacer uso de lo que producía esa tierra. Iban con el sacerdote y decía Rubén, Judá me va a comprar los derechos de mi tierra por lo que resta para el jubileo. Y el levita o el sacerdote le decía, ¿cuánto es lo que tu tierra cultivas? Dice, la zona que estoy rentándole o mi terreno de cultivo se cultiva tantas medidas. Hermano, hace 40, 50 años en las montañas, yo recuerdo
que decían los campesinos, sembré 1 litro, sembré una medida que eran 5 litros, o puse un hectolitro, o sea, son las medidas de volumen, pero decían, mi terreno se llena de plantas con tantas medidas de semilla y mi terreno produce tantas medidas. Se medía, hermano. Así que si la tierra, si el jubileo había pasado un año atrás, eran 49 años que podía usarlo Judá. Y en el 50 se regresaría sin pago, sin nada de dinero, regresaría a Rubén la tierra. Si faltaban 10 años, eran 10 años lo que le pagaban de renta. Si faltaba 1 año, era 1 año. Hermano, así de fácil, así de sencillo. Así que estos vendían sus propiedades, los derechos, y llevaban el dinero y decían, aquí está a los apóstoles para el servicio de las necesidades de la comunidad. No quiere decir que se quedaban pobres, hermano. No quiere decir que ellos se iban a la pobreza. Eso está en contra de la regla de Dios. No puedes tú hacer bien, ni es grato a Dios, quedarte tú pobre para que otro solvente su problema, porque, pues, ¿sabes qué? Resulta que el pobre lo que necesita es economía. Y si tú tienes economía y te quedas pobre para que el pobre tenga economía, hermano, solo tomaste el problema y te lo encascaste contigo. Y así no funciona Dios. No, los que vendían sus propiedades no se quedaban en la calle, tenían más propiedades. Sí, así es esto. Hoy en día los terratenientes o los que tienen muchas tierras venden pedazos, se venden por hectáreas. Así era igual en aquel tiempo. Así que, mi hermano, esto es lo que sucede cuando menciona la Biblia que se vendían las propiedades y los bienes y raíces y se repartían para las necesidades. Tengámoslo en cuenta. Dice Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según sus necesidades. Todas las cosas en común. ¿Qué querrá decir esto? ¿Cómo funciona esto? Cuando yo era niño, sí, hermano, yo una vez fui niño, hoy tengo 63 años, pero cuando tenía yo unos 8, 10 años, en el poblado donde yo crecí, o en el pueblito, había un hábito y que se regaba por muchas partes. Tengo entendido que sucedía en muchos lugares del país, no sé si en otros países sucedía. Tú ibas a la huerta o a los campos donde estaban las huertas de mango o de guayabas y cortabas y comías y no te decían nada. Nada te decían los dueños. Pero si cortabas y llevabas bolsas, ahí sí te las cobraban, porque decían, puede que tú las vendas y vas a hacer negocio con mi producto. Come, pero no lleves para afuera del huerto. Las cosas en común. Hoy en día te metes una huerta y te agarran a balazos, mínimo. Sí, hermano, es tremendo. Ha cambiado muchísimo los conceptos de
amor al prójimo o los conceptos de la propiedad. Sí, yo recuerdo que de niño nos metimos a unos cañaverales y sacamos 2 cañas entre los morritos que íbamos y ándale que el cuidador de las cañas nos encontró y nos regañó. Dijo, es que luego se las llevan todas las cañas. Y yo, no, es que aquí nos las vamos a comer en el río. Ándale pues. Nos dejó comérnosla en el río, pero no nos dejaba que la lleváramos al poblado. Así se manejaba, hermano. Así. Por eso la Biblia menciona que si aquel también el trabajador de lo que trabajaba podía comer, no podía llevar para su casa. Pero volvamos al punto. Las cosas en común es que no había problema. Sí, entraban los hermanos a tus propiedades, a tus huertos y disponían de ellos. Podían quedarse a vivir en tu propiedad, en tu rancho, en tu terreno. Simplemente iban y te decían, hermano, no tengo dónde vivir, hazte una casita ahí. Yo conozco familias que en las montañas así funcionaba cuando yo era niño. Yo recuerdo muchas familias que no eran parientes y vivían ahí. Les prestaban un lugar donde vivir, les prestaban un lugar donde trabajar. Había otros que les cobraban por el derecho de vivir y trabajar la tierra. Pero en fin, son sistemas. Pero a lo que voy, hermano, vuelvo a insistir, no es el concepto de quedarte pobre. No, siempre tenías que dejar para no tener tú el mismo problema de los demás. Así funciona. Cuando la iglesia se extendió hacia el mundo, cuando se fue hacia Asia, comenzaron a haber más problemas. Hermano, en Israel, aun cuando estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, los israelitas trabajaban y tenían tierra. Había muchos que habían venido a la indigencia por cuestiones que en otro video miramos. No había la aplicación del esclavo como la esclavitud en Roma. En Roma el esclavo es un valor, es un, ¿cómo llamarle? Es parte de los bienes del hombre rico y del esclavo no poseía ningún derecho ni tendría opción de ser libre ni de ninguna manera. En Israel no. En Israel había diferencia. En Israel, cada 7 años, cuando la tierra descansaba, los que se vendían como esclavos, es un término de decir, y fui vendido como esclavo, quiere decir que se vendió como trabajador. En Israel hay, el número 7 es importante, 7 días de la semana. El ciclo agrícola era cada 7 años. El 7º año se descansaba. Y todos los que eran contratados como esclavos o que se rentaban como esclavos, el día 7º tenían que salir libres de su servicio. Y hay un mandamiento que dice, y si el esclavo está muy a gusto contigo y cuando le dices vete, él dice, no, yo quiero estar con mi patrona, yo me gusta mucho estar con ellos, iban y el propietario horadaba tu oreja en un poste de ahí para que vieran que él por voluntad quería seguir siendo trabajador, quería seguir siendo esclavo. Pero había un problema, que cuando se cumplían los 50 años, que era el jubileo, ese hombre tenía que irse, por ley. Mira cómo son las cosas. Así que, hermano, cuando el evangelio llegó a Asia, en Asia el esclavo es diferente. En Asia el esclavo es a perpetuidad. Caíste como esclavo, nunca saldrás de esclavo hasta que te mueras. Por lo tanto, el esclavo no tenía derecho de nada. Comía si le daban, vivía si le daban de vivir, o vivía a la intemperie, o en cuevas. Entonces, muchos de ellos abandonaban a sus amos y se escondían, se huían lejos para que no los fueran a destruir. No sabían leer, no sabían escribir, eran de lo más ignorante para mayor control. Así que, hermano, cuando la iglesia llegó, el mensaje llegó a las ciudades de Asia, al imperio romano que estaba regado por muchos países, comenzó a haber problemas. Y, hermano, empezó a haber carestía, empezó a haber necesidades económicas por cuestiones de alimentación. Hubo sequías, no hubo productividad, hubo falta de alimento y, hermano, los cristianos, tanto
esclavos como no esclavos, empezaron a tener necesidad. Así que en las regiones donde no pegó estas cosas, tenían cierta abundancia y ellos decidían y tomaban la iniciativa y enviaban donativos a los otros para que pudieran comprar alimento. Eran crisis foráneas a las congregaciones locales. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, déjame decirte esto. Primero vamos a corroborar eso que te digo de la crisis de las congregaciones foráneas. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 8. Te lo voy a dejar de tarea. Segunda de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Tú lo lees y vas a encontrar que es Pablo está disertando respecto de la hambruna que hubo en algunos lugares y los hermanos que tenían solvencia apoyaban a esas congregaciones. Quiero aclarar aquí algo. Es muy usual que haya congregaciones pequeñas en algunas regiones que estén pidiendo o buscando que alguien les sustente los gastos. Sí, mira, hoy en día hay creyentes en algunos lugares que tienen economía y gustan de aportar económicamente a algunas congregaciones foráneas, que no es donde ellos van. Y yo he conocido que hay cristianos de Estados Unidos que tienen buena solvencia económica, que determinan enviar economía, apoyo económico a ciertas congregaciones pequeñas, sobre todo en Latinoamérica o aquí en México. A mí me tocó mirar cómo a una congregación le llegaba una aportación cada mes en dólares. Eran pocos, pero hermano, todo era canalizado para el pastor, no para las necesidades de la congregación. Así que, hermano, cada congregación debe hacerse responsable de sus propios gastos. Dirás, entonces no puedo compartir con las congregaciones que estén en crisis. Puedes hacerlo, pero debes estar consciente y aclarar cuál es su destino. Imagínate una congregación pequeña de 20 miembros en un lugar de economía baja o zonas marginadas. La economía no fluye, por lo tanto, no se junta mucho dinero, pero pueden hacer una congregación. Y hermano, hay quienes sueñan con tener un edificio gigantesco para 2,000 miembros y nada más son 15 o 20 personas. Es que esto funciona conforme a la necesidad, es paulatino. En la ciudad de Manzanillo, Colima, cuando comenzó el evangelio, a todos los que empezaron a convertirse al cristianismo, en el pueblo, los que no se convertían, les llamaban a los convertidos los paroteros, de parota, paroteros. Cuando a mí me dijeron, dije, ¿por qué les dicen paroteros? Me dijo, es que comenzó el evangelio en una zona arbolada de puras parotas. Y la gente le decía a los paroteros, mira que no tenían un lugar, ahí lo hacían, hermano. Así que vamos por partes. Es bueno compartir, hermano mío, es muy bueno compartir y compartir generosamente o conforme a tu capacidad, porque mira lo que San Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 6 y 8. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí estamos, hermano. ¿Por qué el sistema económico de Dios no funciona en las congregaciones? ¿Por qué? Uno, por ignorancia de que no se entiende cómo se usa. Hay malas administraciones. No está bien administrado el recurso que llega a una congregación o que se genera en una congregación. Cuando está mal administrado quiere decir que hay abusos. Sí. Lo primero que se destina es darle al líder o al pastor los diezmos. Dirás, hermano, son 10 gentes. Bueno, déjame decirte esto. Te he dicho muchas veces atrás en todos los videos que conforme a la necesidad que va surgiendo en la congregación, los mismos congregados tienen que suplirla. Lo primero que se necesita en una congregación no es el edificio, es quien les dé la enseñanza, quien los lleve, quien los guíe, quien los instruye en las cosas de Dios. A esta persona o a este ser se le llama pastor, ministro, anciano, como quieras decirle, o líder. Y para llevar a cabo esta enseñanza, a veces se requiere que sea de tiempo completo. No quiere decir que comenzó hoy, porque yo he conocido personas que comienzan una obra, tienen 2, 3 miembros y ya les exigen que esos 3 tienen que mantenerlo a él. No, no. Cuando ya tiene un grupo que requiere de atención y le implica usar muchas horas al día para atenderlos, el mismo grupo tiene que sustentarlo, es decir, tiene que tomar de sus ingresos, depositarlos en la congregación e ir supliendo la necesidad. Se ha hecho equivocadamente en el cristianismo. Se le da al pastor los diezmos. No, hermano, ya miramos en los videos anteriores que el diezmo llegaba al templo, pero no para los sacerdotes, era para los levitas, para que de él vivieran los levitas. Y los levitas hoy en día representan a todos aquellos que trabajan dentro de la estructura de la congregación, todos los que ejercen un cierto ministerio. Los levitas tomaban del diezmo que llegaba a la 10ª parte y lo turnaban al sacerdote. Porque muchos se van con la emoción y dicen, hermano, imagínese, dice la Biblia que eran 600,000 hombres en Israel, sin contar mujeres y niños. Imagínese 600,000 diezmos. Uy, el sacerdote estaría requearte y recontramillonario. No, no. Lo primero que una congregación local debe asegurarse o tener garantizado que el enseñador esté ahí para cuando lo ocupen. Hay enseñadores que requieren moverse, hay que darle para que se mueva. Hermano, si tú vives de donde vive el enseñador o el pastor y vives a 10, 15 kilómetros, hermano, imagínate, va a tener que pagar mínimo un camión. Sí, sí, o vive en una ciudad que necesita moverse en un camión. Tiene que ir, tiene que regresar. Y va y te escucha, le cuentas todas tus cuites, todos tus problemas, lloras, ora por ti, te orienta, te aconseja, respiras hondo, ni siquiera le invitaste agua y ya nomás le dices, hermano, Dios le pague, que le vaya bonito. Y ahí tiene que agarrar de su dinero para regresarse. Todo lo que gasta el ministro en la congregación es dinero que le está restando a la obligación de su familia. Así que, hermano,
Esa es la realidad. Tiene que haber un equilibrio. Una administración de éxito es ir cubriendo las necesidades que van surgiendo en la congregación. Dirás, ¿cómo es esto? Mira, cuando yo ministré, comencé una obra y comenzamos 17 gentes. Afortunadamente nos prestaron un patiecito. Ahí comenzamos. Yo recuerdo aquellos años mozos. El púlpito eran 3 jabas de jitomate de esas rejas de madera. Le pusimos nada más una tela, hermano. Ahí ponía mi Biblia. El techo eran unas palapas así, nomás puestas para sombra. Pero cuando llovía, hermano, me encorvabas, me hacía concha para que mi Biblia no se mojare. Y así predicábamos, hermano. Había unas sillas de madera, unas bancas de tabla. Y así comenzó, hermano. Así comenzó. Poco a poco fuimos creciendo. Nos permitieron levantar unos muros con el tiempo, levantamos unos muros, le pusimos unas tejas y poco a poco fue creciendo, hermano. Fueron muchos años, muchos años. Y hermano, te soy sincero, nunca pedí nada. Tenía conceptos erróneos, hermano, donde decía que no podía grabar a la iglesia porque éramos poquitos. Son conceptos erróneos que hoy lo he entendido y no quiero que se repita en otros. Así que mi hermano, una buena administración va generando los gastos. Por eso, para el pastor, hermano, no es todos los diezmos. Hemos visto que dice, el obrero es digno de su salario. Destínale un salario como congregación, destínale un salario a tu pastor para que se dedique de tiempo completo a ministrarte, un salario decoroso, que le sea bien. No sé, hermano, que la congregación tenga mucha gente adinerada, que tenga muy buenos recursos y le quieran dar un salario mínimo al pastor. No, no, no. Seamos acordes. Seamos acordes. Se debe trazar algo correcto y de esa forma irás prosperando. Posteriormente de ahí irás cubriendo cada una de las cosas. De repente quieres que se haga el grupo de alabanza y que cada músico compre su instrumento. Hermano, si la congregación tiene los recursos para comprar los instrumentos, el músico de la alabanza no tiene por qué comprar los instrumentos, porque seguirán siendo de él. Y el día que se vaya, se va y se lleva todo y se quedó el lugar sin instrumentos. Claro que sí, porque las personas se mueven. Todo tiene que comprarlo la congregación, hasta el papel de higiénico que se use. Ay, hermano, dirás cómo van esas cosas. Bueno, ahora bien, en el mundo de las cosas de Dios, existen unos creyentes que no se reúnen, no son miembros de una congregación. Esto escandaliza a muchos porque no alcanzan a entenderlo. Creen que todos los creyentes deben formar parte de un determinado grupo. No, hermano. No. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 38, se registra un diálogo entre los apóstoles y Jesucristo cuando estos regresaron de cuando los envió de dos en dos a predicar. Dice el texto de Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué óvole? Esta persona
hacía portentos en el nombre de Jesús. No se registra, los apóstoles dicen que no lo conocían, no era parte de los que andaban ahí cerca, por lo tanto lo consideraron uno exento. No sabemos si aprendió de oídas o escuchó a Jesús predicar, pero él creyó y comenzó. Él nunca se congregó con los discípulos. Sin embargo, llevaba a cabo su vida como creyente. Dirás, es que no puede haber un cristiano sin congregación. Hermano, los hay. Son los cristianos que están madurando y Dios les ayuda a madurar rápidamente. Son como los que San Pablo menciona en su carta a los romanos en el capítulo 2, en el verso 11. Dice así: porque no hay acepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. San Pablo está diciendo a los judíos que le decían, es que los gentiles no pueden entender esto, ellos no pueden formar parte de los que buscan, sirven, alaban, adoran al Dios de Israel. San Pablo dijo, ellos no conocen la ley. Todo el bosquejo, todo el desglosamiento, toda la enseñanza de la ley, no, pero sí conocían los 7 mandamientos universales que Dios ha dejado a la humanidad en todo tiempo. Y son los mismos de la ley, pero sin tanto gajo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hermano, esto es algo inaudito. Leí yo algunos materiales que hablan de Buda, de las enseñanzas de Buda, y dicen que Buda, entre las cosas que enseñaba, le decía, trata a las gentes como quieras que las gentes te traten a ti. El evangelio de Quetzalcóatl en México dice así, dice lo mismo, hazles a las personas lo mismo que quisieras que ellos te hicieran a ti. El evangelio de Quetzalcóatl es un escrito que se dice que se escribió en el lenguaje nativo aproximadamente en el año 600 después de Jesucristo. Hermano, todos los grandes pensadores, los grandes hombres de Dios que han caminado sobre la faz de la tierra han enseñado lo mismo. Ama, 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 ama a tu prójimo. Por eso Pablo dice, el gentil no entiende las cosas de la ley, pero hace las cosas que la ley dicen que se van a hacer y las hace sin saber que la ley dice. Él mismo es ley en su concepto. Dirás, ¿cómo? Yo conozco gente que nunca en su vida ha abierto un libro que se llama Biblia, ni la tiene en su casa, ni sabe de la existencia, pero no se anima a robarse un clavo, no se anima a robarse un botón que se encuentra en una casa. No, es derecho a carta cabal. Tiene su propia regla. Así que mi hermano, estos son los que dice ya. Existen personas que son así. Dirás, ¿y cómo va a ser con el sistema económico de Dios? Mira, hermano, acuérdate, el objetivo de las primicias, del primer diezmo y de la ofrenda son retribución por lo espiritual que recibes de aquellos enseñadores. Es una retribución por el alimento espiritual que tú recibes. Dirás, ¿y esos que no se congregan, dónde se alimentan espiritualmente? Hermano mío, aprenden por sí mismo.
entran en contacto con alguna otra persona, una persona de mayor conocimiento que ellos, compran algún material escrito por gente muy sabia y hermano, ellos mismos van distribuyendo esos. Hay grandes hombres de conocimiento espiritual que han impreso algunos libros y hermano, tú los puedes leer y te das cuenta que el que lo escribió es una persona espiritual, que es una persona que tiene sabiduría y tú aprendiste de él. Y dices, aquí hay un dato, una página, una cuenta, un enlace que me dice que puedo donarle para seguir extendiendo este. Va y hace un donativo para la extensión de la enseñanza. Hermano, compra más libros de ese autor que no tiene a dónde mandarlos, compra más libros porque de esa forma va a poder tener un poco más de ganancia y los regala a alguien que le interese las cosas espirituales. ¿Sí? A veces la ofrenda, hermano, de repente en su caminar encuentra una congregación que tiene grandes problemas financieros y tiene grandes necesidades. Entonces, mira, de lo que tiene destinado para lo que es el alimento espiritual, va y turna una parte para suplir una necesidad en una congregación. No responsabilidad permanente, algo eventual. Dirás, ¿y cómo se cumple el segundo diezmo y las limosnas? Hermano, el segundo diezmo y las limosnas son para que tú y yo desarrollemos el amor al prójimo, la sana convivencia, la comunión. ¿Y sabes qué? Hay personas, hay creyentes que conviven muy bien, muy amigable, bien unido con personas que son nada más miembros de la congregación, pero hay otros que son su familia consanguínea con los cuales no tienen problemas, pero no conviven. Son separados, aislados, casi no se frecuentan. No porque se hayan peleado, simple y llanamente no se frecuentan. Y déjame decirte lo que San Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, vuelvo a decirte, hay cristianos que sacan 300 o 500 pesos y compran una pizza para entre los hermanitos de la congregación o los amigos donde trabaja. Y a veces nomás le toca una rebanadita. Pero si su hijo en casa le dice, papá, me das para comprar una pizza y dices, ¿de cómo crees que te voy a dar 300 pesos? ¿De dónde los voy a sacar? Me voy a quedar sin dinero para el... Hermano, tenemos las prioridades cambiadas. No, aterricémonos y Dios nos bendecirá. Así que hermano, hay muchísimas más cosas que aprender, pero yo creo que con esto es suficiente. A continuación te voy a dejar el link de un material escrito de este tema. Podrás bajarlo y leerlo y compartirlo con alguien más. ¿Y sabes qué, hermano? Mi más grande deseo es que tú aprendas y pongas en práctica. Porque si no, no vamos a avanzar. Y es innecesario que tú y yo evolucionemos espiritualmente. Pero tú tienes la última palabra. Tú decides qué hacer con tu vida. ¿Quieres seguir siendo el mismo cristianito tradicional que nomás va a calentar la banca? ¿O quieres ser alguien que va evolucionando y servir a Dios con mayor fervor? De mi parte, que Dios te bendiga, que Dios te dé entendimiento en todo. Y recuerda,
Un café entre hermanos es delicioso mayormente si hablamos y aprendemos de las cosas de Dios. Dios te bendiga.